Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los fans de las celebridades turcas y, por supuesto, para todos los que seguimos de cerca la vida y obra de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo, intentando desentrañar esa misteriosa frase que titula nuestro vídeo, Kerem Bürsin gratitud por amor o algo más con Hande Erçel, la verdad. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es simplemente gratitud, un sentimiento más profundo, o hay algo completamente diferente que se esconde a plena vista? Si son nuevos por aquí, qué bueno tenerlos. Les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí exploramos a fondo los entresijos del mundo del espectáculo, analizamos las relaciones de las estrellas y desentrañamos los misterios que a menudo rodean a nuestras celebridades favoritas. Cada suscripción nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad, así que no olviden darle a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse nada. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como muchos de ustedes saben, estos dos actores turcos alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Su química en pantalla fue tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y cautivó a millones de personas alrededor del globo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanart, teorías y, por supuesto, esperanzas de que lo que se veía en pantalla fuera también una realidad fuera de ella. Y así fue por un tiempo, o al menos eso parecía. Su relación, que comenzó como rumores y se consolidó con imágenes y declaraciones que confirmaban su noviazgo, se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama del entretenimiento. Sus publicaciones juntos eran momentos de pura alegría para sus seguidores, llenas de sonrisas, gestos de cariño y un aura de felicidad contagiosa. Verlos compartir momentos personales, tanto en la vida real como en sus redes sociales, alimentaba la idea de una conexión genuina, de un amor que florecía a la luz pública. Sin embargo, la vida de las celebridades es a menudo un escenario complejo, donde lo público y lo privado se entrelazan de maneras inesperadas. Después de un periodo de aparente felicidad y estabilidad, las noticias sobre su separación comenzaron a circular. Y como suele suceder en estos casos, la información era escasa, ambigua y sujeta a innumerables interpretaciones. Los fans se quedaron preguntándose qué había pasado realmente, qué había llevado al fin de una relación que parecía tan prometedora y tan querida. Es en este contexto donde surge la frase que hoy queremos analizar, gratitud por amor o algo más. Kerem Bürsin, en varias ocasiones, ha hablado sobre Hande Erçel y su relación pasada. Una de las palabras que más ha resonado en sus declaraciones es gratitud. Ha expresado públicamente su agradecimiento por el tiempo que compartieron, por la experiencia vivida, e incluso por el apoyo que recibieron como pareja de sus fans. Esta gratitud es un sentimiento noble sin duda. Habla de madurez, de reconocimiento por lo vivido, de la capacidad de valorar las experiencias incluso después de que éstas hayan terminado. Pero la pregunta que nos hacemos ¿es solo gratitud? ¿O hay algo más implícito en sus palabras, en su forma de referirse a Hande? Cuando alguien habla de gratitud por amor, puede significar varias cosas. Por un lado, puede ser un reconocimiento sincero por el amor que se sintió y se vivió durante la relación. Es la apreciación por la conexión, por los buenos momentos, por el aprendizaje que se obtuvo de esa experiencia. En este sentido, es una forma madura y respetuosa de cerrar un capítulo. Por otro lado, y aquí es donde entra la especulación y el análisis que tanto nos gusta hacer en este canal, gratitud por amor también podría ser una forma educada y diplomática de hablar de sentimientos que van más allá. Quizás hay un cariño persistente, un respeto profundo que trasciende la relación romántica. Tal vez hay una conexión de almas que se mantiene, una amistad sólida que ha sobrevivido a la separación sentimental. O quizás, y esto es lo más intrigante, hay un remanente de ese amor inicial, un sentimiento que, aunque no sea romántico, sigue siendo significativo y valioso para ambos. Para entender mejor esta dicotomía, debemos recordar cómo se presentó su relación al público. Fue un torbellino de emoción, de conexión genuina. Las imágenes que compartían, las entrevistas donde se miraban con esa chispa especial, todo apuntaba a un amor real, profundo. Y cuando una relación de esa magnitud termina,
es difícil creer que todos los sentimientos se desvanezcan por completo de la noche a la mañana. Es natural que queden vestigios, ecos de lo que fue. Analicemos las declaraciones de Kerem Bürsin más a fondo. Cuando habla de gratitud, es importante fijarse en el tono, en el lenguaje corporal si tuviéramos acceso a más entrevistas, en el contexto en el que se expresan estas palabras. A menudo los actores, acostumbrados a la exposición pública, aprenden a navegar entre la honestidad y la privacidad. Sus declaraciones pueden ser cuidadosamente elegidas para transmitir un mensaje sin revelar demasiado. Si Kerem dice que siente gratitud por el amor vivido con Hande, ¿qué significa eso exactamente? Podría ser que él valora enormemente la persona que Hande es, su carácter, su talento, su forma de ser. Y al haber compartido un tiempo tan significativo de sus vidas, es natural sentir una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer y amar a alguien así. Es reconocer la huella que esa persona ha dejado en tu vida. Pero, ¿qué pasa con algo más? Esta parte del título abre un abanico de posibilidades. Algo más puede referirse a una amistad inquebrantable. Muchas parejas que terminan su relación romántica logran mantener una amistad sólida, basada en el respeto mutuo y en el cariño que aún se profesan. En el mundo de las celebridades, donde las agendas son apretadas y las presiones son enormes, tener una persona cercana que te entiende, que ha pasado por experiencias similares, es invaluable. Quizás su relación se ha transformado en esa clase de amistad, una conexión especial que va más allá de lo que el público general puede percibir como una simple ruptura. Otra interpretación de algo más podría ser el reconocimiento de una influencia mutua. Ambos se catapultaron a nuevas alturas de fama y éxito durante su relación. Es posible que se hayan apoyado mutuamente en sus carreras, que hayan aprendido uno del otro, que se hayan impulsado a ser mejores. En este sentido, la gratitud podría ser por esa influencia positiva en sus vidas y carreras. Y luego está la posibilidad más sutil, la que genera más debate entre los fans. ¿Podría haber un amor que se ha transformado pero no desaparecido por completo? El amor romántico es solo una faceta del amor. Existe el amor platónico, el amor fraternal, el amor incondicional. Quizás lo que ambos sienten es una forma de amor que ha evolucionado, que ha encontrado una nueva expresión, una nueva forma de existir fuera de los confines de una relación romántica convencional. Pensemos en la intensidad de su relación inicial. Fue pública, apasionada y muy comentada. Para que algo así se apague por completo se necesita tiempo y a menudo un proceso de desapego emocional. Es poco probable que dos personas que han compartido tanto, que han sido tan cercanas, puedan simplemente desconectar esos sentimientos. Es más plausible que esos sentimientos se transformen, se adapten a una nueva realidad. Y aquí es donde Kerem Bürsin se convierte en un enigma fascinante. Su discurso sobre Andercel, aunque centrado en la gratitud, a menudo transmite un afecto genuino. No suena a palabras vacías o a una declaración obligada. Hay una calidez en su voz cuando la menciona, una admiración que parece trascender el tiempo. ¿Qué tipo de algo más podría estar presente? Podría ser el respeto por la persona que es Hande, por su fuerza, por su resiliencia, por su talento innegable. Ambos son personas de gran carácter y han enfrentado el escrutinio público con una dignidad admirable. Es posible que esa admiración mutua sea una de las bases de su conexión actual, sea cual sea la forma que tome. Otra posibilidad es que ambos entiendan la importancia de la otra en sus vidas, no solo como expareja, sino como personas que compartieron una etapa crucial de sus desarrollos personales y profesionales. En el mundo del estrellato, donde las relaciones pueden ser efímeras, una conexión auténtica y duradera, incluso si no es romántica, es un tesoro. Consideremos también la presión mediática. Ambos son figuras públicas de primer orden. Las preguntas sobre su relación pasada son inevitables. Es posible que las declaraciones de gratitud sean una forma de manejar esa presión, de responder de manera positiva y respetuosa sin entrar en detalles íntimos que puedan herir o generar más especulación innecesaria. Es una manera de proteger su privacidad y, al mismo tiempo, ofrecer una respuesta satisfactoria a sus seguidores. Pero, ¿es suficiente la gratitud como única explicación? La forma en que se les ha visto interactuar en eventos públicos, incluso después de su separación, a menudo ha sido con sonrisas, con miradas de complicidad que sugieren que hay algo más que una simple cordialidad. No es el tipo de interacción que uno esperaría entre personas que solo sienten gratitud por una relación pasada.
Hay una familiaridad, una conexión que parece perdurar. Entonces, si no es solo gratitud, ¿qué es algo más? Podría ser un amor transformado, un afecto profundo que se ha adaptado a nuevas circunstancias. Podría ser una amistad excepcionalmente fuerte. Podría ser un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras. Podría ser un respeto profundo por el camino recorrido juntos y por la persona que el otro ha llegado a ser. En última instancia, la verdad sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y lo que sienten el uno por el otro, es algo que solo ellos conocen íntimamente. Nuestro papel como observadores y analistas es interpretar las señales, leer entre líneas y formarnos nuestras propias conclusiones. Pero lo que es innegable es la profundidad de la conexión que compartieron, y la probabilidad de que esa conexión, de alguna manera, siga existiendo. La palabra gratitud es poderosa. Implica un reconocimiento de algo valioso que se ha recibido. Cuando se aplica al amor, sugiere que ese amor fue significativo, que dejó una marca positiva. Pero la vida y las relaciones humanas son complejas. Raramente se reducen a una sola emoción o a una sola definición. Quizás la clave está en la forma en que Kerem Bürsin y Hande Erçel continúan manteniendo una relación respetuosa y amigable. Su capacidad para seguir adelante y al mismo tiempo mantener un vínculo de afecto, habla mucho de su madurez y de la solidez de la conexión que alguna vez compartieron. No es fácil para muchas parejas lograr esto, especialmente bajo el constante escrutinio público. Entonces, ¿gratitud por amor o algo más? Probablemente una combinación de ambas cosas. Es posible que Kerem sienta una profunda gratitud por el amor que vivió con Hande, pero que esa gratitud esté entrelazada con otros sentimientos, un cariño persistente, un respeto inquebrantable, una admiración mutua y quizás una amistad que se ha convertido en un pilar fundamental en sus vidas. El algo más podría ser la manifestación de todas estas emociones, transformadas y adaptadas a una nueva etapa de sus vidas. La verdad, en este caso, no es un punto final, sino más bien un espectro de emociones y experiencias que evolucionan. La gratitud es una parte importante de esa verdad, pero el algo más sugiere que hay capas más profundas, matices que enriquecen la narrativa de su relación. Y es precisamente esa complejidad lo que hace que su historia sea tan intrigante y fascinante para todos nosotros. Hemos llegado al final de nuestro análisis, y espero que les haya resultado tan interesante como a mí explorarlo. Hemos desglosado la idea de la gratitud por amor, y hemos especulado sobre lo que podría significar ese enigmático algo más en la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo que parece claro es que más allá de la separación romántica, hay un respeto y un afecto profundo que parece perdurar, transformado pero no desaparecido. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de las palabras de Kerem Bürsin? ¿Es pura gratitud o creen que hay un algo más? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más análisis profundos como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sigan a Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.